y también a Valentín Domínguez, productor de maíz. Con Luis Morán, Luis escribió un artículo muy interesante denominado Impacto negativo en el agro y en la economía de eliminar la merienda escolar, que es una decisión ya adoptada por la actual ministra de Educación, Lucy Molinar. Eliminar el vaso de leche y la galleta nutricional sin medir el impacto que esto va a tener en los productores del país de maíz y leche. Y el autor es economista y es docente universitario. Luis, resúmanos básicamente por qué usted habla del impacto negativo en el agro y en la economía de una decisión de esta naturaleza que no ha sido consultada. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. Contento de participar. Saludo a todos los amigos oyentes. Como tú mencionabas, la verdad es que el artículo que tiene un carácter técnico, un análisis de la situación actual de esta medida que nosotros en lo personal y a nivel de formación de la economía nos preocupa muchísimo. Y permíteme, Álvaro, comentarte de que me preocupa también como joven, como ciudadano, y de igual manera yo vengo del interior, mi familia ha desarrollado y trabajado el campo durante muchos años y es preocupante que se tomen medidas o políticas públicas sin consulta o sin consenso y definitivamente no se tome en cuenta la producción local y los productores. ¿A qué vamos con todo esto? Cuando hablamos de la eliminación de estos productos que son sumamente importantes a nivel nutricional, que hablamos de la leche, hablamos de la galleta nutricional, sabemos y comprendemos que vienen o derivan de productos de nuestro campo, de los productores. En un momento donde la economía, primero, Álvaro, no anda bien, Panamá viene creciendo a la mitad de lo que crecía años anteriores, estamos creciendo aproximadamente un 3%, cuando años anteriores veníamos creciendo al 6%, y dentro del sector agropecuario todavía vienen afectándose muchas situaciones, principalmente el año pasado vivimos situaciones climáticas y demás, y estos productos o estos rubros importantes que vienen del campo, del sector primario, que componen un producto importante dentro del PIB, lastimosamente no se están tomando en cuenta y eliminar estos productos que hemos mencionado, obviamente pone en riesgo el efecto multiplicador en la economía. Estamos hablando de que gran parte de la producción local, principalmente, por ejemplo, de leche y de maíz, se destina a la producción de estos productos. Muchas familias, muchos empleos, empresas, productores, pequeños y medianos productores, dependen de esta actividad. Entonces, si de la noche a la mañana se eliminan este tipo de medidas, primero se mandan malas señales a la economía, los cuales afecta constantemente, preocupa a los productores, preocupa ese tejido empresarial. Cuando hablamos de tejido empresarial, Álvaro, hablamos de las empresas, de emprendedores que hoy están pensando en producir para poder generar un sustento a sus familias. Y esto va en contra de lo que hemos estado señalando por años, que necesitamos más relevo generacional. Pero nosotros eliminar y no tomar en cuenta la producción local no estamos mandando los mensajes correctos. Antes el agro aportaba más del 15-20% al Producto Interno Bruto, a la producción local. El agro ha venido disminuyendo en su aporte a la economía y es parte, inclusive por este tipo de medidas que se están tomando. Se ha mencionado, yo creo que dentro del estudio lo he destacado a nivel docente, que este es un incentivo, un apoyo que se le daba también a los productores de hace muchos años atrás, que es bueno, que es positivo, que se debe continuar y que estos productos son inclusive recomendados para la dieta nutricional de cada uno de nuestros estudiantes en todo el territorio nacional. Y esto también genera competitividad, Álvaro. Cuando vemos los resultados de las pruebas PISA, no solamente el resultado académico de los estudiantes, sino el resultado social y del entorno donde vienen. Y sabemos que cada una de las familias, en muchas ocasiones a veces dependen de estos alimentos para poder tener el entusiasmo, las ganas, la felicidad o la alegría de poder aprender y adquirir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo incluso como docente, que he recorrido muchas escuelas y hemos hecho muchos estudios a nivel educativo de los primeros sectores, sabemos que es muy importante para la situación actual de las familias y principalmente del interior, y como te mencionaba, yo también vengo. En resumidas, Álvaro, este artículo que hemos publicado pone en riesgo ese efecto multiplicador en el agro, en el sector primario que tanto nos preocupa, un desarrollo de la economía
tiene que venir del sector primario, y más si consideramos esa producción para producir y, por supuesto, a nivel de las escuelas. Hay un impacto enorme a nivel de Producto Interno Bruto y hay un impacto enorme a nivel de los empleos. Entonces, este efecto, lo que estamos viendo es con un efecto negativo y más que no se ha consensuado. Hablemos de números específicos que maneja usted en este artículo en cuanto a leche, el grano, maíz, estudiantes, escuelas. Usted tiene mucha data ahí importante. Sí, Álvaro, así es. En el artículo se menciona, quizá por rubro, en los datos que podemos destacar. Por ejemplo, imagínate, casi 10 o el 15% de la producción de leche a nivel nacional se destina a estos productos. Y esta leche, obviamente, es parte de la producción nacional. Y quisiera hacer un alto en el tema de rubro leche, porque los productores, Álvaro, necesitan mercados, es decir, una plataforma, espacio donde vender sus productos. Y esto es la señal correcta que nosotros mencionábamos en economía. Si yo como productor no tengo un mercado, definitivamente no puedo ofrecer ese producto. Al reducir el mercado de las escuelas, le estamos reduciendo esa oportunidad a los productores. Te mencionaba que más o menos casi el 10-15% de la producción, estamos hablando también de más de 10-15 millones de dólares que se pierden también en términos de ingresos, sin dejar de mencionar, Álvaro, en el tema de las hectáreas sembradas de maíz. Y ahí también quisiera hacer un alto, porque vamos generando tierra ociosa. En la medida que no producimos, hay tierra que se deja de producir, hay empleos que se dejan de generar. Entonces, imagínate, una medida como esta pone en riesgo la producción lechera, pone en riesgo los productores, los empleos que se generan, pero también la producción de un rubro importante y tradicional en nuestras familias como es el maíz. Yo creo que nuestras autoridades deben emitir o generar más políticas consensuadas, quizá llamar a los productores, consultarles, hablar sobre esta medida, de repente ver cómo podemos tomar en cuenta y seguir tomando en cuenta a los productores, Álvaro, porque Panamá sigue perdiendo competitividad. Antes éramos el número 7 en la región, y antes éramos el número 2, en la región, ahora estamos en el puesto número 7, y gran parte de esa pérdida de competitividad está relacionada con los trabajos y, por supuesto, con la producción de bienes que nosotros tenemos que enfocar. Valentín Domínguez está en línea telefónica, él es productor de maíz. Valentín, hemos tenido la oportunidad de conversar con productores de leche que han sustentado todo esto que en esta oportunidad Luis Morán, que es docente, nos está planteando. Alrededor del 15% de la producción nacional de leche se pone en riesgo. Esto afecta a una gran cantidad de puestos de trabajo. En fin, el Meduca no está mirando absolutamente nada de esto. Pero en el caso del rubro maíz, hablemos del impacto que esto puede tener en el mismo. Bienvenido. Buenos días, Álvaro. Agradecido por la invitación a su programa, muy escuchado, por cierto. Saludos a sus colaboradores ahí en la cabina. Mire, a los que nos escuchan, la provincia de Los Santos ahora mismo es la tercera provincia más pobre de este país. Increíblemente, don Álvaro, más pobre de este país. Entonces, la caja menuda de la provincia es el maíz y la leche. La leche, como lo dijo el catedrático, es de suma importancia para, él no lo mencionó, pero yo lo voy a mencionar, para la alimentación de nuestra niñez. La ministra Luce Molinar se enfocó en estos días que iba a reemplazar el vaso de leche y la tortilla de maíz por un plato completo de comida. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ella aducía que era muy difícil trasladar la galleta y nutricional de maíz y el vaso de leche a las áreas más marginadas? Entonces yo me atrevo a preguntarle a la ministra cómo va a hacer para transportar una comida completa, porque ni empacada al vacío creo que resulta, don Álvaro. Entonces la galleta de maíz es tan manejable, el vaso de leche también, que sería muy funcional. Álvaro, yo cuando estaba estudiando en secundaria, yo me beneficié con la merienda escolar, y eso a mí me ayudó mucho. Entonces yo exhorto a las autoridades panameñas, principalmente a la ministra, que retome lo anterior
y que por favor le ofrezcamos a nuestra juventud y a nuestra niñez, principalmente panameña, ese vaso de leche y esa tortilla de maíz. Don Álvaro, el impacto es inmenso. Nosotros, yo soy productor de leche también y productor de maíz y de arroz. Entonces, el impacto es enorme, ustedes no se imaginan. Ahora estamos nosotros en la diatriba con el precio del maíz. Nos quieren bajar $4 de precio del año pasado, que no nos dan ni el costo de producción, peleando con una potencia como los Estados Unidos. Nos llegó el TLC, y esto va a sepultar totalmente el sector agropecuario. Nosotros necesitamos que los gobiernos recapaciten un poquito. El presidente Molino le haga un llamado, recapaciten un poquito, que si no nos ayudan a producir aquí en Panamá y en el interior, sobre todo en la provincia de Los Santos, va a haber un caos muy grande. El vaso de leche y la galleta nutricional son fundamentales para la economía del interior, porque de eso, yo tengo amigos lecheros que mandan un garrafón, 1,5, 2, y con eso van al súper, con eso mandan al niño a la escuela, con eso van a la farmacia a comprar su medicamento. Pero si nos quitan este vaso de leche, que como dijo el catedrático es el 15%, ahora el maíz igual. Estamos en una diatriba, don Álvaro, una incertidumbre muy grande. Y la verdad que yo me siento muy frustrado, porque yo he sido presidente de Los Santos por muchos años, y yo no he visto un panorama tan feo, tan oscuro como este año, don Álvaro. Me siento bastante frustrado. Yo hacía la pregunta, voy con el ingeniero Blandón que está aquí con nosotros. Yo tengo un restaurante. Yo necesito, para producir en el restaurante, tener equipo de frío. Comprar 2 o 3 veces por semana para que el producto se mantenga fresco. Y yo me pregunto, necesito tener un equipo, una logística, un recurso humano especializado para que prepare la comida. Yo me pregunto, la ministra de Educación, Lucy Molinar, ¿sabrá algo de lo que yo estoy hablando en este momento? ¿Cómo va a llevar los insumos a las zonas apartadas del país? Segundo, ¿dónde los va a guardar? ¿Qué cantidad de veces por semana, al menos que vaya a llevar comida enlatada, sopa enlatada, sopa de paquete, sopa china, latitas de salchicha, cosas de estas que no se deterioran tan rápidamente? Pero si usted pretende darle una comida realmente a esos muchachos, que contemple arroz, una menestra, una proteína, ya sea pollo, pescado, puerco, no sé, carne de res, usted va a necesitar refrigeración en estos lugares. Usted va a necesitar, al menos que vaya a poner a los maestros ahora a cocinar, o a los padres de familia de los estudiantes a cocinar de manera obligatoria. O sea, usted entiende realmente lo que significa producir un plato de comida para cada uno de estos cientos, miles de estudiantes. Usted tiene que armar cocinas en cada una de estas escuelas. Usted tiene que tener gas o electricidad en todas estas escuelas para preparar estos alimentos. O sea, esto no es nada fácil, nada sencillo. Se dañó una estufa, hay que reparar la estufa. Ese técnico, ¿cuándo va a llegar? Mientras ese técnico llega, los niños esa semana no van a tener comida, porque ese técnico tiene que trasladarse hasta ese lugar apartado. Entonces, soñar no cuesta absolutamente nada, señora ministra, pero implementar este tipo de proyectos en zonas apartadas. Yo estuve este año, el año pasado, a finales del año pasado, estuve en Atochamí, estuve en Cerro Flores, por allá cerca de Cerro Colorado, es donde está la mina. Y yo me preguntaba cómo va a llegar a estas zonas, y eso está cerca,
toda esa logística, todos esos insumos para ese plato de comida que quiere y cuánto va a costar cada plato de comida de esos estudiantes, señoras y señores. Va a costar menos que el vaso de leche, la crema y la galleta nutricional. Todas esas son preguntas que me gustaría hacerle a la señora ministra en este momento. No sé, señor Valentín, y luego Luis, para que me expliquen un poco ustedes si lo entienden. Bueno, así es, don Álvaro. Nosotros cuestionamos mucho esa posición de la ministra, porque tú lo has dicho, ¿no? Donde no hay electricidad, ¿cómo se va a hacer? En todos los centros educativos no hay una cocina habilitada con el otro, entonces ¿quién va a cocinar? El maestro. En vez de educar, se va a poner a cocinar. Tampoco puede ser. Entonces la mejor opción y la manera más fácil de transportar, sobre todo transportar, don Álvaro, esa comida marinada, es tan sencilla, ¿verdad? La galleta, la crema, entonces esto es vaso de leche. Entonces mira, don Álvaro, estamos perjudicando a empresas. La empresa de nosotros va a estar muy perjudicada, tanto la leche como el maíz. La empresa, como se nutre, que es una empresa que se ha dedicado y ha invertido. El año pasado me invitaron a la inauguración de unos silos en Santiago, el amigo Ceballos, de una infraestructura que hizo para procesar el maíz en materia prima como la crema, ¿verdad? Muy sabrosa, muy nutritiva y una inversión muy grande. ¿Cuántos empleados tiene él ahí? En Senutre. Cualquier cantidad. Todo eso viene despido y despido para ahondar más la crisis que nos viene aquí en Panamá por todo lo que ha habido, llámese corrupción, llámese despilfarro, llámese mala inversión, lo que sea, ¿no? Ahora, nosotros sí estamos preocupados, don Álvaro, muy preocupados con la situación que nos viene y sobre todo la provincia. Ya nos hemos reunido con los diputados de la Comisión Agropecuaria, con el señor ministro, para ver cómo hace el señor ministro, que llama Dulce Molinar, en la Comisión Agropecuaria, para ver cómo se hace, para que recapaciten. Primero con el precio del maíz, que estamos compitiendo con una potencia como los Estados Unidos, donde exoneran la mitad de los precios de la maquinaria, exoneran, prestan al 2% a los productores y ¿no? Entonces, retomando la situación, nosotros esperamos que el señor ministro de MIDA, Roberto Linares, se siente con la ministra Dulce Molinar y la llame a la Comisión Agropecuaria para hacerle entender a la ministra lo importante que es el vaso de leche, la galleta nutricional y la crema en la escuela de este país. Buenos días, Valentín. Buenos días a Luis Morán. Le habla el ingeniero José Blandón. Mire, a ver si podemos coincidir en algunos puntos. La lechería y el maíz juegan un papel importante en la economía agrícola del país y juegan un papel importante en la generación de empleo. Sale más barato generar empleo en el sector agropecuario que generar empleo en cualquier otro sector. Hablo de empleo permanente. Si yo a la lechería y al maíz le corto una parte importante de su mercado, estoy condenando a esa mano de obra. Esa es en primer lugar a salirse del trabajo. ¿Y a dónde va a venir? A la capital, donde también yo tengo un problema de empleo. Segundo, estoy descapitalizando a la lechería, porque la lechería y el maíz, para los que sabemos un poco del sector agropecuario, y un poco y bastante, son, digamos, la fuente de financiamiento diario, no solamente para ir al supermercado o comprar medicina, no, para pagar los peones, para pagar empleo, para pagar los insumos. Entonces es una especie de movimiento, del movimiento de la economía local en el campo. Y en tercer lugar, nosotros tenemos un problema de competencia desleal. Uno de los problemas que tenemos por ejemplo, con el mercado norteamericano es que gran parte del dumping de lo que nos hacen llegar aquí viene con subsidio. Claro, son un mercado pequeño para ellos, pero para ellos cualquier mercado es grande. Entonces, además tenemos una disputa con Costa Rica con respecto a la leche, ¿no? Y traemos leche de Perú, deshidratada, que no llena las calidades de la leche nuestra.
Y cuarto y último, no tenemos una infraestructura para sustituir el vaso de leche, ni el uso del maíz, ni de la galleta nutricional. No tenemos una infraestructura. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué quiero yo afectar entonces la economía agrícola en un momento tan crucial como es la actual coyuntura económica del país? Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes han hablado con la Comisión de Presupuestos? ¿Ustedes han hablado con el Ministro de Economía para que podamos entender esto? Porque la crisis de seguro social, por ejemplo, una de las cosas que tenemos es que nosotros no estamos generando el empleo permanente en forma continua. Entonces le estamos pegando a los sectores que más barato generan el empleo y no incentivando precisamente la producción de empleos en el área del interior. Yo quiero que ustedes vayan a la provincia de Herrera, Los Santos, Veragua, Coclé, después de cierre de la mina. Ustedes tienen que ver lo que está pasando en esa provincia en materia de empleo. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes han podido hablar con la Comisión de Presupuestos o con el Ministro de Economía sobre estos temas fundamentales? Porque no solamente es el problema de la apreciación de la ministra, que eso es una apreciación, y del Ministro de Economía, es la apreciación del punto de vista económico de lo que estamos haciendo. Bueno, nosotros como productores de maíz, el gremio que yo represento como presidente, sí le hicimos la solicitud al Ministro de Economía. También en la Comisión Agropecuaria hicimos lobby allí también para promover la voz del productor nacional, para promoverla, que nos escuchen. Ese mensaje está plasmado ya, pero a través del ministro Linares también nos hemos apoyado ahí de la Comisión de Agropecuaria para ver cómo hacemos para hablar con el ministro de Comercio, de Economía, porque la verdad que es difícil para nosotros estar viajando de acá a allá, que sí nos cambian, nos dicen que para tal fecha, el ministro, sabemos que tiene muchas ocupaciones, todo ministro tiene muchas ocupaciones, entonces nos cambian la hora de un día para otro, la fecha y todo eso, y la verdad que entonces nosotros tenemos que dejar el campo, de producir, ¿no? Sí. Pero sí estamos preocupados y estamos haciendo algo para ver cómo resolvemos el bienestar acá de todos los interiores, y como usted lo dijo, ingeniero Blandón, es muy preocupante, se va a dejar de perder mucha mano de obra. Mire, los indígenas, los habitantes, los jornaleros de la comarca o no indígenas nos están llamando que cuando iniciamos la cosecha. Nosotros aquí en la zafra de maíz, alrededor de 130,000 jornales utilizamos todos los veranos. Con esa platita que se lleva esa gente, porque allá no hay empleo, acá le pagamos 20, 18 dólares el día, ellos allá ganan 5 dólares, y ¿quién los busca trabajar si no hay que hacer? Entonces, con esa economía, esa platita que ellos se llevan en el verano, ellos me han comentado que se bandean, para utilizar una palabra campestre, hasta 8 meses con esa platita. Comida, escuela y de todo eso. Don Luis. Así es, Álvaro. Yo creo que, coincido con lo que mencionaba Valentín. Creo que esa voz del productor es sumamente importante escucharla, igual lo que mencionaba el ingeniero Blandón. Quería también citar, porque a nivel de la FAO, de la Organización de Alimentos a nivel internacional, se hizo mucho énfasis en la producción local, es decir, tomar en cuenta al productor y lo que produce el productor, por supuesto, conseguirle un mercado, y más en este caso que un mercado también institucional que ayuda mucho a un sector importante como el sector educativo. La producción de leche, la producción de maíz es sumamente importante. Incluso a nivel de la leche, por ejemplo, de la FAO señala que el consumo per cápita, es decir, por persona en Panamá, inclusive es uno de los más bajos de la región. Nosotros tenemos que incentivar el consumo de la leche. Y también en el caso de un rubro tan importante como mencionaba también el caso del maíz. El caso de la FAO desarrolla o promueve que tenemos que tomar este desarrollo local si queremos desarrollo de las provincias, porque lo que estamos provocando con este tipo de medidas, y se ha mencionado, es que siga aumentando, se siga promoviendo ese flujo del campo a la ciudad, porque la persona o el productor o todas las personas o el empleo que se genera del campo, no hay este tipo de oportunidades. Entonces nosotros mencionábamos en el artículo no solamente que hay menos desarrollo local si nosotros afectamos a los productores, y esto va afectando 3 rubros importantes, lo que hemos mencionado: la galleta nutricional, la crema, la entrega de este rubro tan importante también como es la leche. Entonces, menos producción, menos empleo,
menos productividad, más migración de lo que habíamos mencionado, y recordemos que hay que considerar que el campo y la producción local es esa estabilidad económica y social que necesita el país. Y Panamá ahora mismo está con un menor crecimiento, en una desaceleración económica. El campo está atravesando un momento difícil, no son las señales correctas, se pierde producción local, se puede perder producción local, y hay algo muy importante, el empleo. Ustedes lo mencionaban también, Panamá no está generando empleo formal, lo único que está generando Panamá en los últimos años es empleo público y empleo del gobierno, que es el camino incorrecto de la economía. Necesitamos que haya empleo formal, que en el campo se genere empleo, que las familias tengan este empleo. Y en lo que te mencionaba Álvaro, también el tema de la FAO, la seguridad alimentaria es fundamental, y la agricultura familiar. Muchas familias dependen de la producción de leche y de maíz, de ambos rubros. Valentino mencionaba la importancia que tiene en provincias centrales, bueno, y en otras provincias, pero lo importante es que esa provincia depende de esa producción. Y a nivel económico lo que tenemos que lograr es que se produzca para el consumo, para que se absorbe esa producción local. Entonces creo que se están tomando medidas desde un cuarto con aire acondicionado sin tomar en cuenta el esfuerzo, la dedicación, la trayectoria y el gran desarrollo que toman en cuenta nuestros productores para llevar un alimento a la familia, y en este caso a los estudiantes, que también hay un gran nivel de pobreza a nivel del país y que está afectando a nuestros estudiantes que necesitan buena alimentación para comer bien, para sentirse bien y para poder rendir en términos educativos. Esto es lo que estamos haciendo, no es nada nuevo, que los países desarrollados lo hacen. Toman en cuenta la producción local, la llevan a los estudiantes y obviamente rinden a nivel de competitividad y a nivel educacional. Bueno, gracias a Luis Morán, a Valentín Domínguez por estar con nosotros. Vamos a seguir observando muy de cerca este tema, porque realmente se están tomando decisiones inconsultas sin tomar en cuenta el daño que esto puede ocasionar a la ya lastimada economía de la región central del país en los actuales momentos. Vamos a la región de Azuero, casualmente retornamos.